Bienvenidos de nuevo a The Deep Dive. Muchísimas gracias. Nos adentramos en uno de los misterios sin resolver más escalofriantes de la historia estadounidense. Sí, El caso de la Dalia Negra. la Dalia Negra. ¿Por qué este caso? ¡Wow! Incluso después de tantos años, Es increíble. sigue fascinándonos. Lo que es realmente intrigante Sí, es cómo este caso, a pesar del tiempo transcurrido, claro. continúa cautivando la imaginación del público. Totalmente. Es una historia que entrelaza el glamour de Hollywood, Sí, la violencia brutal la violencia brutal. y un misterio que parece profundizarse Es que es eso. con cada década de que pasa, Es un misterio que no se acaba nunca ¿no? y vamos a desentrañarlo todo utilizando como guía A ver, fragmentos de la página de Wikipedia sobre la Dalia Negra. va. Imaginen esto como nuestro mapa a través de un laberinto de hechos, Nuestro mapa. teorías Sí, y sinceramente un montón de rumores que han surgido claro. en torno a la trágica muerte de Elizabeth Short. Totalmente. Nuestra misión aquí es Ajá. separar la realidad de la especulación. Exacto. Examinaremos los hechos conocidos sobre la vida de Elizabeth Short, Sí. Los detalles espeluznantes de su asesinato, Sí. los giros y vueltas de la investigación Sí. y el misterio perdurable que rodea la identidad de su asesino. Increíble. Para comprender a la Dalia Negra, Ajá. primero debemos comprender a Elizabeth Short. Claro. Nació en Boston en 1924. Vale. Una de 5 hijas, en una familia que se enfrentó a numerosas dificultades. Sí, si conectamos esto con el panorama general, Sí. es importante recordar el contexto histórico. La década de 1930, con la Gran Depresión, La Gran Depresión. fue una época de inmensas dificultades económicas Ya. para muchas familias. Y los Short no fueron una excepción. No, por supuesto. Claro. Su padre, Cleo Short, era un empresario que construía campos de minigolf. Campos de minigolf, Pero cuando la bolsa se derrumbó en 1929, en el 29. lo perdió todo. Lo perdió todo. Sí. Su coche fue encontrado abandonado en un puente Madre mía. y todos asumieron que se había quitado la vida. Claro. Este evento, sin duda, tuvo un profundo impacto en la familia, especialmente en la joven Elizabeth. Imagínense el impacto emocional de perder a un padre, Claro. creyéndolo muerto, Sí. solo para descubrir años después que estuvo vivo todo el tiempo. Y eso es precisamente lo que sucedió. ¿Así? Años más tarde, ¿Sí? la madre de Elizabeth recibió una carta de su difunto esposo. No me digas. Resulta que había comenzado una nueva vida en California. Increíble. Espera, Sí. su padre estaba vivo todo este tiempo. O sea, Eso debió ser un giro alucinante para una joven. es un giro digno de una película de Hollywood. Ya, Pero la realidad para la familia Short probablemente fue mucho más complicada. absolutamente. Elizabeth tenía 18 años cuando decidió reunirse con su padre en Vallejo, California. En Vallejo. Pero su reencuentro fue efímero. Ajá. Chocaron. Claro. Y Elizabeth pronto se mudó, iniciando un periodo de vagabundeo y trabajos esporádicos por toda California. Madre mía. ¿Te imaginas la dificultad de intentar establecerse después de una infancia tan inestable? Es posible que la inestabilidad de sus primeros años Sí. le dificultara forjar vínculos duraderos. Claro. Este periodo de su vida parece haber estado marcado por la inestabilidad y las dificultades. Sí. Se mudó de Lompoc a Santa Bárbara Ajá. e incluso fue arrestada por beber siendo menor de edad en un momento dado. Sí, sí, sí. Increíble. Su vida dio otro giro trágico cuando conoció y se enamoró Sí, sí. del mayor Matthew Michael Gordon Jr., un oficial de las Fuerzas Aéreas del Ejército. Vaya, Planeaban casarse, pero él murió en un accidente aéreo antes de que pudieran hacerlo. qué pena. Es una historia desgarradora de pérdida y resiliencia. Totalmente. Elizabeth Quirovira todavía era una joven que se enfrentaba a retos y tragedias que habían sido difíciles de soportar para cualquiera. Sin duda. En 1946, Sí. decidió visitar a un teniente de las Fuerzas Aéreas del Ejército en Long Beach. Lo que la llevó a trasladarse a Los Ángeles, A Los Ángeles. una ciudad que quedaría para siempre entrelazada con su destino. Este traslado a Los Ángeles marca un punto crucial en su historia. Sí, Es aquí donde Elizabeth Short se convierte en la Dalia Negra, en la Dalia Negra. un nombre que se convertiría en sinónimo de misterio y tragedia. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Ah, Los últimos 6 meses de la vida de Elizabeth los pasó en Los Ángeles y sus alrededores. vaya. Trabajó como camarera y soñaba con ser actriz, Sí. aunque no hay pruebas de que tuviera ningún papel como tal. Es interesante observar que aunque a menudo se la describe como una aspirante a actriz, Sí, la realidad es más matizada. más matizada. Las fuentes que tenemos no confirman ningún trabajo real como actriz. Ya.
Parece más probable que fuera una joven que intentaba abrirse camino en una ciudad conocida por su encanto y sus duras realidades. Claro, Los Ángeles, en la década de 1940, era una ciudad de contrastes, Sí, glamour y crudeza, glamour y crudeza. oportunidades y peligro. Es en este contexto donde se desarrolla la historia de Elizabeth Short, Claro. lo que nos lleva a los escalofriantes sucesos de enero de 1947. Esto sienta las bases para una profunda inversión en el corazón del misterio. Totalmente. ¿Qué le ocurrió a Elizabeth Short en aquellos últimos días? Esa es la pregunta. ¿Y quién fue el responsable de su brutal asesinato? Exacto. El 9 de enero de 1947, Elizabeth regresó a Los Ángeles tras un breve viaje a San Diego con un vendedor llamado Robert Red Manley. Manley es una figura clave en las primeras etapas de la investigación. ¿Sí? Afirmó haber dejado a Elizabeth en el Hotel Biltmore, Ajá, donde se suponía que iba a reunirse con su hermana. con su hermana. Y hay versiones contradictorias sobre su paradero después de eso. Ya. Algunas fuentes dicen que fue vista en el Biltmore usando el teléfono, Ajá. mientras que otras afirman que fue vista en un bar de cócteles cercano. Esta falta de claridad en torno a sus movimientos Sí, en los días previos a su muerte aumenta la complejidad del caso. totalmente. Es un rompecabezas con piezas. Lo que dificulta la reconstrucción de una cronología precisa. El escalofriante descubrimiento de su cuerpo ocurrió 6 días después, el 15 de enero de 1947. Y fue un descubrimiento que conmocionaría a Los Ángeles y Ajá. poco después a toda la nación. Imagínese un terreno baldío en Leimert Park, un barrio que en aquella época estaba en gran parte sin desarrollar. Sí. Un transeúnte se topa con una visión espantosa del cuerpo de Elizabeth Short, completamente desnudo, seccionado por la cintura y cuidadosamente colocado. Y no era solo la bisección lo que resultaba tan perturbador. Claro. Su cuerpo había sido drenado de sangre, Madre mía. dejando su piel de un blanco fantasmal. Sí. Y su rostro, bueno, eso fue lo que realmente puso la piel de gallina a la gente. El asesino le había infligido lo que se conoce como sonrisa de Glasgow, La sonrisa de Glasgow. cortándole las mejillas desde las comisuras de la boca hasta las orejas. Dios mío. Fue un acto deliberado de crueldad destinado a aterrorizar y sin duda lo consiguió. Es difícil imaginar el nivel de depravación que implica este crimen. La autopsia reveló más horrores. Sí. Múltiples cortes y tajos en su cuerpo. Uf. Partes de carne extirpadas y sus intestinos metidos debajo de ella. La brutalidad de la escena del crimen apunta a un nivel de rabia y posiblemente sadismo, Sadismo. que es profundamente inquietante. Ya. El asesino claramente quería dar un mensaje, conmocionar y horrorizar, y lo logró. La policía se enfrentó a un enorme reto desde el principio. Sí, La escena del crimen al aire libre, en un terreno baldío, ofrecía pocas pistas. claro. Y la propia atrocidad del asesinato, amplificada por los medios de comunicación, Sí. dificultó aún más la separación de los hechos de la ficción. Aquí es donde el frenesí mediático que rodeó al caso se convierte en un arma de doble filo. Ya. Por un lado, atrajo una inmensa atención pública al caso, Claro. lo que podría haber dado lugar a pistas valiosas. Mm. Pero también creó una atmósfera caótica alimentada por la especulación y la información sensacionalista. Para complicar aún más las cosas, el asesino parecía estar jugando con la policía y el público. ¿Sí? Se enviaron cartas crípticas a la prensa, Madre mía. algunas firmadas como El Vengador de la Dalia Negra, El vengador de la Dalia Negra. que contenían detalles personales sobre Elizabeth Vaya. y se burlaban de los investigadores. Estas cartas fueron un escalofriante ejemplo del deseo de notoriedad y control del asesino. Totalmente. Estaban jugando a un juego utilizando los medios de comunicación para promover sus propios y retorcidos fines. Y a pesar de la exhaustiva investigación en la que participaron cientos de agentes Sí. y miles de horas de trabajo, el caso sigue sin resolverse. Increíble. Se investigó a más de 150 sospechosos, pero nunca se acusó a nadie. El gran número de sospechosos unido al circo mediático Sí. y a los calculados intentos del asesino por despistar Ya. dificultaron enormemente que los investigadores se centraran en pistas creíbles. Uno no puede evitar preguntarse si la intensa presión para resolver este caso de alto perfil realmente obstaculizó la investigación. La atención de los medios de comunicación era implacable, y el público clamaba por respuestas. El caso de la Dalia Negra se convirtió en un símbolo tanto del encanto como de la oscura trastienda de la ciudad de Los Ángeles de la posguerra. ¿Ah? Puso al descubierto las vulnerabilidades de la ciudad, los rincones ocultos donde podía gestarse la violencia y los límites de incluso los más decididos esfuerzos de las fuerzas del orden. Abundan las teorías, por supuesto, Claro. y algunas relacionan el asesinato de la Dalia Negra con otros crímenes sin resolver, como los asesinatos del torso de Cleveland
o los asesinatos con lápiz labial de Chicago, pero los vínculos concretos siguieron siendo esquivos. La brutalidad del asesinato de la Dalia Negra junto con el aparente conocimiento de anatomía y técnicas quirúrgicas por parte del asesino llevó a los investigadores a considerar conexiones con otros casos igualmente perturbadores. Los asesinatos del torso de Cleveland, por ejemplo. Fueron una serie de espeluznantes asesinatos ocurridos en la década de 1930, en los que las víctimas fueron descuartizadas, al igual que Elizabeth Short. Dios mío. Es un paralelismo escalofriante. Aunque los investigadores acabaron descartando una conexión. Y luego están los innumerables rumores y disputas fácticas que han surgido en torno a la vida de Elizabeth Short. Claro. ¿Era una aspirante actriz o era una invención? Esa es la pregunta. ¿Estaba involucrada en la prostitución o era otro detalle sensacionalista destinado a empañar su reputación? Estas son las preguntas que siguen rondando el caso de la Dalia Negra. Incluso después de décadas de investigación y especulación, la verdad sigue siendo esquiva, oscurecida por una niebla de rumores y medias verdades. Abordemos de frente algunos de estos rumores. El propio apodo de Dalia Negra está envuelto en misterio. ¡En misterio! Algunos dicen que fue un juego de palabras con la película negra de 1946, La Dalia Azul, mientras que otros afirman que se inspiró en su ropa negra. Sí. O incluso en su preferencia por las dalias en el pelo. El origen del apodo es un claro ejemplo de cómo la realidad y la ficción se han entrelazado en este caso. Hace probable que el nombre se originara con los reporteros que cubrieron el caso. Claro. Pero es difícil asegurarlo. Otro rumor persistente es que Elizabeth estaba involucrada en la prostitución. Pero las pruebas que apoyan esa afirmación son, en el mejor de los casos, escasas. Claro. Es importante recordar que era una joven que intentaba abrirse camino en un mundo difícil. Y es injusto juzgarla basándose en rumores y especulaciones. Esto plantea una importante pregunta sobre cómo recordamos y retratamos a las víctimas de delitos. Claro. El caso de la Dalia Negra es un crudo recordatorio de que debemos ser cautelosos a la hora de perpetuar rumores sin fundamento que pueden victimizar aún más a quienes se han sufrido inmensamente. La falta de respuestas definitivas, en el caso de la Dalia Negra, en cierto modo, ha alimentado su perdurable legado. Sigue siendo uno de los asesinatos sin resolver más infames de la historia estadounidense. Que ha inspirado innumerables libros, películas e incluso una ley estatal que exige el registro de delincuentes sexuales. Lo fascinante es cómo este caso, incluso después de tantos años, sigue resonando en nosotros. Habla de nuestra fascinación por los misterios sin resolver, nuestro deseo de comprender los recovecos más oscuros del comportamiento humano y nuestra esperanza de que incluso los casos más fríos puedan resolverse algún día. Es cierto, y más allá de la especulación, es fundamental recordar que en el centro de esta tragedia había una persona real. Elizabeth Short, una joven con esperanzas y sueños cuya vida fue brutalmente truncada. Sin duda. Hemos examinado los hechos, desmentido algunos mitos y explorado las diversas teorías que han girado en torno a este caso durante décadas. Pero en última instancia, la pregunta que persiste es ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Qué llevó a alguien a cometer un acto tan atroz? Los asesinatos del torso de Cleveland a las cartas a la prensa. ¿Crees que el asesino buscaba algún tipo de reconocimiento? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es una que puede que nunca tenga una respuesta satisfactoria. El hecho de que el asesino se insertara en la narrativa mediática a través de esas cartas ciertamente sugiere un deseo de notoriedad, de controlar la historia. Pero quizás eso es parte de lo que hace que el caso de la Dalia Negra sea tan perdurable. Totalmente. Es un misterio que nos obliga a confrontar la oscuridad que existe dentro de la humanidad, la capacidad de crueldad y violencia que tal vez nunca comprendamos del todo. Has dado en el clavo. El caso de la Dalia Negra se convirtió en una piedra de toque cultural, un símbolo del lado oscuro de Hollywood. Del lado oscuro de Hollywood. Y una advertencia sobre la vulnerabilidad de las mujeres en una sociedad de posguerra que lidiaba con sus propias sombras. Y es crucial recordar que en medio de toda la especulación y el sensacionalismo hubo una persona real en el centro de esta tragedia. Elizabeth Short, una joven con esperanzas y sueños cuya vida fue brutalmente truncada. Su historia nos recuerda que incluso en medio de un misterio aparentemente impenetrable, es vital mantener la atención en el elemento humano. Totalmente. En el individuo cuya vida se perdió trágicamente. Y aunque puede que nunca sepamos toda la verdad sobre su asesinato,
Claro. El caso sigue fascinándonos e intrigándonos, recordándonos que algunos misterios puede que nunca se resuelvan del todo. Quizás ante la falta de respuestas definitivas, el caso de la Dalia Negra sirva como testimonio del perdurable poder de la memoria. Sí. La importancia de buscar justicia para las víctimas y la fascinación que nos produce el lado oscuro de la naturaleza humana. Hemos llegado al final de nuestra profunda inmersión en el caso de la Dalia Negra. Pero la conversación no tiene por qué terminar aquí. ¿Qué es lo que más les llama la atención del caso de la Dalia Negra? ¿Qué aspectos de este misterio les parecen más intrigantes, más desconcertantes o más perturbadores? Les animamos a que sigan explorando este caso, a profundizar en las fuentes que hemos utilizado y a sacar sus propias conclusiones. Después de todo, el caso de la Dalia Negra, como todos los grandes misterios, es en última instancia un reflejo de nuestras propias interpretaciones, nuestros propios miedos y nuestra incesante búsqueda de significado ante lo desconocido.